Te enseño a pintar un durazno realista con acuarela. Después de tener listo todo el boceto, vamos a aplicar una capa de amarillo de manera uniforme en todo el durazno. Mientras el durazno todavía está húmedo, vamos a aplicar una capa de naranja clarito en las zonas que se vean de ese color. Seguido de esto, vamos a aplicar rojo con transparencia en las partes que se vean así en el durazno. Luego oscurezco ese mismo rojo con el violeta y voy a aplicarlo con mucha cantidad de pigmento y poca agua. Oscurezco nuevamente el rojo con más violeta y voy a aplicar ese color oscuro en las zonas más oscuras de nuestro durazno. Luego difuminamos. Vamos a tomar el verde que tengamos en nuestra paleta y vamos a aplicar la primera capa en las hojas de nuestro durazno y pintamos el tallo. Cuando las hojas ya estén secas, vamos a hacer las sombras de la misma con un verde más oscuro. Después de haber hecho todos los detalles, así quedaría nuestro durazno súper realista. Si quieres aprender a dibujar y a pintar desde cero con acuarela, puedes unirte a mis clases online de Patreon. Link en mi perfil. Estos son algunos pinceles básicos para pintar con acuarela. Pincel angular. Este te permite hacer líneas limpias y precisas, también trazos planos. Con él pueden hacer infinidades de ilustraciones florales. Miren lo hermosas que quedan las hojas. Pincel lengua de gato. Con este puedes hacer líneas curvas, puedes hacer líneas muy delgaditas y también líneas planas. Este pincel es maravilloso para hacer distintos tipos de pétalos y de flores. Luego tenemos el pincel plano. Este te permite hacer trazos rectos y definidos y también hermosos degradados. También tenemos el redondo de precisión. Este brinda muy buena precisión y no es tan delgadito como el pincel liner. Hace trazos finos y a mí me encanta para hacer bigotes y detalles. Este pincel es ideal para los amantes del lettering. Está muy bueno para hacer letras. Tenemos el pincel redondo, que es un clásico que no puede faltar en nuestros pinceles. Este te permite hacer trazos finos, trazos gruesos, trabajar muchísimas ilustraciones botánicas. Este es el pincel que más utilizo en mis ilustraciones y el que pido en todas mis clases. Luego tenemos el pincel abanico, que es indispensable para las personas que les gusta pintar paisajes. Este pincel te permite hacer hermosas texturas y efectos de hierro, brochas o pincel de aguada. Este te permite rellenar grandes superficies, hacer mezclas muy suaves y grandes aguadas. Cuéntame, ¿cuál de todos estos pinceles es tu favorito? Si quieres aprender a dibujar y pintar con acuarela desde cero, porque así siempre lo has querido y no te has animado hasta ahora, puedes hacerlo a través de mis clases online. Te enseño 4 formas de oscurecer el verde. Primero lo haremos con el azul ultramar, que es un análogo. Este se matiza y cambia el color, quedaría un verde azulado. Si le agregamos negro, quedaría un verde oliva bastante oscuro. Este también se matiza. Cuando le agregamos rojo, se neutraliza el color y se oscurece. Quedaría de esta manera. Y por último lo vamos a oscurecer con el morado. Este se matiza y quedaría un verde bastante oscuro. Cuéntame, ¿qué color te gustaría aprender a oscurecer? ¿Conocías esta forma de oscurecer el verde? Cómo trabajar la luz y los brillos en la acuarela. Para esto vamos a necesitar 3 colores análogos: amarillo, naranja y naranja rojizo. Comenzamos aplicando una capa de amarillo de manera uniforme, respetando el brillo intenso de la naranja. Luego, con la punta del pincel haremos texturas en la parte del brillo. Luego, mientras todavía está húmedo, vamos a aplicar el naranja respetando la zona de brillo blanco y la zona de luz, que es la parte amarilla. Luego aplicaremos el tono naranja rojizo en las partes más oscuras. Esto le dará volumen a nuestra naranja. Cuando se haya secado podemos dar otra capa y con el pincel limpio y húmedo difuminamos. Esto es para que los colores se vean mucho más intensos. Luego haremos lo mismo con la hoja. Vamos a usar un verde más cálido para hacer la primera capa, un verde medio para hacer algunos detalles y para hacer todas las sombras vamos a usar un verde frío más oscuro. Si quieres aprender más sobre el color, a dibujar y a pintar con acuarela desde cero, puedes suscribirte a mis clases online en Patreon. Escribe la palabra clases y te envío toda la información. Enseño a pintar 3 tipos de flores fáciles con acuarela, parte 2. Para nuestra segunda flor agregaremos una gota, luego con agua limpia vamos a expandir esa gota haciendo la forma de un pétalo. Luego con el pincel limpio vamos a quitar el exceso de pigmento, esperemos a que seque. Sobre seco pintamos ahora 2 pétalos con un tono de azul diferente, quitamos el exceso y secamos. Luego sobre seco hacemos los últimos 2 pétalos con un tono más oscuro y mientras todavía está húmedo pintamos el sépalo y la ramita. Las hojitas las haremos con un pincel más grande, deslizamos, presionamos y soltamos. Y por último haremos algunas salpicaduras. Para nuestra tercera flor aplicamos 5 gotas en forma de flor, lo vamos a hacer 3 veces usando 3 tonos diferentes. Yo estoy usando naranja, rosa y azul. Luego con nuestro pincel cargado con agua limpia vamos a hacer formas de pétalos haciendo que se generen manchas con los 3 tonos. En el centro agregaremos el color que más nos guste, yo usé rosa. Cuando nuestra flor se haya secado haremos detalles en el centro con un marcador negro punta fina y un marcador de acrílico blanco.
Y por último agregaremos algunas salpicaduras blancas usando wash o acuarela. Te animo a hacer esta práctica. Chao. La diferencia de oscurecer con el complementario y con el negro. Vamos a comenzar con el amarillo y con su complementario, que es el violeta. Cuando le agregamos violeta vemos que el amarillo se va hacia los ocres hasta llegar a un marrón muy oscuro. Y cuando le agregamos negro nos da distintas tonalidades de verde. Ahora lo haré con el color rojo. Primero lo haré con su complementario, que es el verde, y vemos cómo cuando usamos el verde se nos va hacia los tonos cafés y cuando usamos el negro se nos va más hacia los tonos vinos y grises. A la hora de usarlo es cuestión de gusto. A mí me gusta usar más los complementarios. ¿Y a ti? El blanco es veneno para cualquier pintura, decía el artista Peter Rubens, y la verdad que uno cuando ve sus cuadros no puede estar más de acuerdo con él. Además te quiero mostrar algo que pasa con el blanco en pintura, y es que yo siempre digo que no hay que usarlo nunca tal y como sale el pomo. Te voy a mostrar este ejercicio donde hago 3 mezclas de blanco. El primero utilizo el blanco como me sale el pomo, el segundo utilizo el blanco con un tono cálido y una tercera mezcla con blanco y un tono frío. Al contrario de como creerías, el blanco que sale del pomo es justamente el blanco que mayor sensación de gris da, es decir, es la peor opción para dar tus puntos de luz. En cambio, fíjate que el blanco mezclado con un tono cálido o frío da muchísima más sensación de claridad. Entonces recuerda, nunca utilizar el blanco tal y como sale del pomo. De hecho, para este mismo paisaje el que mejor me funcionó fue blanco con un tono frío. Por cierto, si te gustaría aprender teoría del color, te invito a conocer mi libro. Hablemos del gran problema que sucede a la hora de conseguir la armonía cromática en la pintura. Voy a hacer 2 mezclas con 2 colores complementarios, una arriba y otra abajo. Lo que pasa con la armonía cromática es que cualquier artista piensa que la armonía cromática se basa solamente en la matiz, y la verdad es que esta es de las dimensiones del color que menos importa a la hora de conseguir una armonía cromática. Mira, para conseguir una armonía cromática hay que fijarse más que nada en la saturación y acompañarlo con el valor tonal. Mira cómo en las mezclas de arriba mantuve colores súper saturados, mientras que las de abajo mantuve colores desaturados, y fíjate cómo se llevan muy bien entre ellos, entre las mezclas de abajo, e incluso si voy agregando colores siguen siendo armoniosos entre sí. Cuando hay mucha saturación todo grita muy fuerte y no es bien recibido por el ojo humano, pero si aprendemos a usar la saturación a nuestro favor podemos crear obras muy interesantes. Y si te gustaría seguir aprendiendo teoría del color, te invito a conocer mi libro en el link de mi perfil. Hoy te enseño 4 formas de combinar colores. En el esquema monocromático usaremos un solo color en todas sus variantes de luces, sombras e intensidades. Este queda equilibrado y armonioso. En el esquema de análogos combinaremos colores que están próximos en el círculo cromático. Este crea una armonía visual suave y agradable en la composición. En el esquema de complementarios combinaremos colores opuestos en el círculo cromático. Así crearemos contrastes vibrantes, intensos y enérgicos en nuestra composición. En el esquema de tríadas combinaremos 3 colores equidistantes del círculo cromático. Esta combinación logra un equilibrio perfecto entre contraste y armonía, aportando vivacidad y dinamismo sin perder coherencia visual. Cuéntame cuál de estas 4 combinaciones es tu favorita. Te enseño 5 formas de oscurecer el rojo. Comenzamos con el violeta. Este hará que el rojo se oscurezca y quede un tono vino precioso. Luego lo haremos con el negro. Este hace que cambie la matiz, quedando así un marrón oscuro bastante rojizo. También puedes oscurecer el rojo con el sepia. Queda un vino tinto bastante lindo, es uno de mis favoritos. También se puede oscurecer con el azul índigo, quedando así un vino tinto violáceo bastante oscuro. Y por último lo haremos con su complementario, el verde. Este quiebra el color, quedando así un rojo desaturado precioso. Fáciles de pintar flores con acuarela. Necesitaremos 2 pinceles redondos. Primero usaremos el pincel más grande cargado con pigmento y en la punta agregaremos un tono más oscuro. Haremos pétalos inclinando la punta del pincel con toques suaves. En la segunda flor haremos 5 puntos con el pincel más pequeño. Lavaremos el pincel y con agua limpia haremos pétalos haciendo que los puntos con pigmentos se expandan con el agua. En el centro agregaremos un color que nos guste. Con la punta del pincel haremos la ramita, presionamos y soltamos para hacer una preciosa hoja. En la tercera flor haremos un círculo con puntitos y alrededor lo haremos con un tono más oscuro. Luego con agua limpia haremos los pétalos haciendo que el pigmento se expanda con el agua. Cuéntame, ¿cuál flor te gustó más? Nos vemos en un próximo video. Bye. 6 formas simples de pintar mares con acuarela. Para la primera vamos a hacer texturas con sal gruesa. Después de aplicar toda la sal vamos a tomar azul con nuestro pincel y haremos unas salpicaduras con mucho cuidado. Cuando pintamos mares podemos jugar con la variedad de tonos turquesas y azules que tengamos en nuestra paleta. En esta segunda opción apliqué alcohol con la punta del pincel. Para la tercera opción vamos a aplicar sal fina. Ahora haremos texturas con un creyón blanco de cera. Vamos a hacer líneas horizontales
bien marcaditas y luego vamos a pintar arriba con nuestra acuarela. En nuestra quinta opción, mientras la pintura todavía está húmeda, vamos a hacer líneas horizontales con agua limpia. Por último, mientras la pintura todavía está húmeda, vamos a tomar un toallín o una servilleta arrugada y vamos a dar pequeños toquecitos para hacer texturas. Luego, con un pincel o una pinceleta que sea duro o con el dedo vamos a quitar toda la sal con mucho cuidado. Y así de bonita han quedado todas las texturas. Si quieres aprender a pintar acuarela para principiantes. Número 1. No pintes sobre papel de poco gramaje, ya que estos no absorben el agua y se rompen y se arrugan con facilidad. Usa un papel para acuarela de 300 gramos. Estos están creados para absorber mejor el agua, permitiéndote así tener mejores resultados. Mira las diferencias. Número 2. Asegúrate de fijar tu hoja en un soporte antes de pintar con cinta, así evitarás que el papel se doble o se deforme cuando apliques el agua. Número 3. Utiliza una goma moldeable Migapan para quitar el exceso de grafito, así evitarás que se manche la hoja o que se vea marcadas las líneas del lápiz, como en este caso, fíjate que se ve horrible. Número 4. Evita aplicar el color directamente desde la pastilla, porque quedará muy oscuro y será difícil de corregir. Mejor diluye el color en un mezclador hasta lograr la consistencia deseada y aplícalo por capas. Y no olvides respetar las zonas de brillo. Si quieres aprender a dibujar y a pintar con acuarela desde cero, puedes aprender con pintar una fresa súper realista con acuarela. Después de hacer el boceto y fijar nuestra hoja con cinta de papel, necesitaremos líquido enmascarante. El líquido lo vamos a aplicar con un pincel de goma o un pincel viejo que no vayamos a usar más. Lo aplicaremos en todas las áreas de brillo de nuestra fresa. Cuando el líquido enmascarante se haya secado, aplicaremos amarillo en toda la fresa de manera uniforme. Cuando esta capa de amarillo se seque, aplicaremos líquido enmascarante en todas las semillas de la fresa. Esperamos a que seque muy bien y aplicaremos toda la sombra con verde, que es el complementario del rojo. Luego que se haya secado el verde, aplicaremos una capa de rojo en toda la fresa. Miren lo bonito y realista que queda la sombra con el complementario. Cuando nuestra fresa haya secado, con la punta del dedo quitaremos el líquido enmascarante con mucho cuidado. Oscurecemos el rojo con un poco de verde y con un pincel pequeño vamos a remarcar alrededor de todas las semillas. Luego, con un marcador de acrílico blanco, yo uso Posca, podemos intensificar todos los detalles blancos. Luego pintaremos el sépalo de la fresa con una capa de verde. Utilizaremos un verde más oscuro para darle profundidad y desaturamos el verde con un poco de rojo para las partes de sombra más profundas. Así de bonita y realista ha quedado nuestra fresa. Puedes aprender más conmigo a través de mis clases de Patreon. ¡Chao! Los complementarios siempre se van a oscurecer entre sí. Es decir, que con el verde podemos oscurecer el rojo, pero también con el rojo podemos oscurecer el verde. Recuerda que los complementarios se encuentran uno frente al otro en el círculo cromático.